Buenos días, mi nombre es Fernando Brolese, pertenezco a la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia del Chaco y estoy frente a ustedes para hacer una pequeña charla con respecto a la Constitución Nacional y los derechos humanos. Todo comienza con la política y la necesidad de recuperar el protagonismo político en el país y se plantea muy seriamente la Asamblea constitucional para tratar distintos temas que hasta el momento nuestra constitución vigente antes de 1983, o mejor dicho, antes de 1994, no contemplaba. Hay muchos debates sobre el tema, no solamente con el gobierno, sino con todos los partidos políticos que tienen representación legislativa en ambas cámaras, más la sociedad en general, ¿no? Donde no fueron excluidos ningún sector, donde se pudo debatir en la Asamblea Constituyente que se realizó, como todos ustedes saben, en la ciudad de Santa Fe en 1994. Argentina, con esa premisa, desarrolla distintos ejes de trabajo y fundamentalmente, en lo que respecta al tema que nos convoca, los derechos humanos. Después de mucho debate, de muchas cuestiones que tenían que ver con el pasado y con el presente político en ese momento, se llega a un punto de acuerdo y se establece el artículo 75 de la Constitución Nacional y en tres incisos muy importantes que fija la Constitución. El inciso 22, 23 y 24. En el inciso 22 dice que se aprueba los tratados concluidos y además con las demás naciones, con las organizaciones internacionales y los concordatos con la Santa Sede. Los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes. O sea que todo lo que aparece a partir de 1994 referente a derechos humanos en el artículo 75 están siempre sujetos por encima de las leyes, con un rango constitucional. Ahí nos encontramos con distintas ejes de trabajo que después se ratifica en la lectura final de la Constitución. Uno es la Asamblea Americana de los Derechos Humanos y los Derechos del Hombre, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención sobre la prevención y la sanción del delito de genocidio, la Convención Internacional sobre la eliminación de toda forma de discriminación racial, punto muy importante en lo que hace a nuestro país. La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención contra la tortura y otros tratados o penas crueles, inhumanos y degradantes. Sigue estableciéndose en el inciso 22 del artículo 75 de nuestra Constitución la Convención sobre los Derechos del Niño. En las condiciones de su vigencia tienen jerarquía constitucional
no derogan artículos algunos de la primera parte de la Constitución y deben entenderse complementarios de los derechos y garantías por ellas reconocidas. Y ahí el debate se amplía mucho más y a través de distintas posturas, el Poder Ejecutivo Nacional, previa aprobación de las 2/3 partes de las cámaras, elevan al Congreso Nacional para el debate definitivo de toda la normativa que tenga que ver con estas cuestiones de los derechos del niño. Sigue en el inciso 23 del artículo 75 de la Constitución, que le dice al Poder Legislativo de la Nación legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato y el pleno goce del ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto a los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad. Todos estos mandatos de la Constitución Nacional expresado en el artículo 75, en este caso en el inciso 23, tiene su correlato posteriormente, como dice la Constitución, en el pedido al Poder Legislativo de convertir en ley todo esto que enuncia en el marco general la Constitución Nacional. Y ahí aparecen distintas leyes sobre la niñez, sobre la juventud, sobre la ancianidad, sobre la discapacidad, leyes que con el tiempo se fueron mejorando y hoy tienen plena vigencia y del cual nosotros debemos cumplirla, tanto las leyes como vienen emanadas de la Constitución Nacional. También dice la Constitución en su artículo 75, inciso 23, que tiene que dictar un régimen de seguridad social. Este régimen está referido a la protección del niño en situación de desamparo, desde el embarazo hasta la finalización del periodo de su enseñanza elemental, tanto del niño como de la madre. El niño tiene la protección general dada por la Constitución. El embarazo de la mamá, su posterior desarrollo hasta la terminación de los estudios primarios y secundarios, y la protección fundamentalmente de la niñez, la lactancia. Todos son obligaciones que son emanadas del marco general de la Constitución Nacional. Todo ese debate lleva a otro inciso del artículo 75 de la Constitución Nacional, donde le dice la Constitución a los poderes, en este caso al Poder Legislativo, que debe aprobar a través de las leyes correspondientes todos los tratados por el cual se firma dentro de la Constitución, que deleguen competencia y jurisdicción a organizaciones superestatales en condiciones de reciprocidad e igualdad y que pretendan o representen el orden democrático de los derechos humanos, las normas dictadas con su consecuencia que tengan jerarquía superior a las leyes. Recordemos que las leyes siempre están por debajo de la Constitución. La Constitución le da el marco institucional y el Poder Legislativo
a través del mecanismo propio del poder, o sea, la presentación del proyecto, del legislador que lo presenta o la presidencia del cuerpo, se construyen las leyes necesarias en el marco de la Constitución Nacional. También le dice la Constitución, en este caso a las cámaras, que los tratados con los estados también lleven el aval del Congreso de la Nación. Todos los tratados por los cuales la Constitución Nacional los apropia, lo hace efectivo, lo plasma en los distintos mecanismos que la propia Constitución realiza, en ese marco le pide al Poder Legislativo que elabore los mecanismos y los documentos que avalen lo que la Constitución marcó. Una especie de denuncia de los tratados referidos en cada inciso exige la previa aprobación de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara. O sea que ninguno de las diferentes tratados que la Constitución lo hace propio como fin de la nación, todos tienen que estar garantizados por un amplio consenso político. El consenso político los da la representación política en las dos cámaras, diputados y senadores. Esto lleva a un simple análisis de síntesis, donde la reforma constitucional de 1994 es un avance importantísimo argentino en la incorporación en la Constitución de los tratados, porque el paraguas de la Constitución Nacional hace que nosotros hoy gocemos de muchos beneficios que son los derechos que normalmente nosotros tenemos. Y se los voy a enumerar para que ustedes los vayan mentalizando, buscando la información, viendo ver qué es lo que fue bien, qué es lo que fue mal, qué es lo que está vigente, qué es lo que se está violando, qué es lo que no se hace. Son cosas que ustedes tienen que ir buscando en el marco de la investigación de este proceso de información que nosotros le estamos aportando. Dice que la Constitución Nacional, los tratados sobre derechos humanos, otorgándole jerarquía constitucional, desde entonces Argentina puso en marcha en su Carta Magna el desarrollo previo sobre la protección de los derechos humanos, reproducido en Europa y en América. Esta última básicamente en concordancia con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Argentina, al ser miembro de las Naciones Unidas, adhiere a la Declaración Universal de los Derechos Humanos desde el mismo momento que fue proclamada el 10 de diciembre de 1948. Y acá hacemos un parate. Los derechos humanos no es un invento de una gestión de gobierno, no es un invento de determinadas circunstancias políticas, partidarias. Esto viene prácticamente desde el inicio del mundo. Ya en la Edad Antigua, en la Edad Media, se establece una ley natural en la Grecia y se establece determinados parámetros que lo toma el judaísmo en su momento, y así la filosofía eclesiástica
como dijimos, en el resguardo de la Santa Sede, Santo Tomás de Aquino toma los derechos humanos desde el punto de vista filosófico. Por eso hay mucha literatura muy importante que podamos ustedes encontrar literatura sobre Santo Tomás de Aquino donde hace referencia al humanismo, porque los derechos humanos tienen una columna vertebral en el correr de la historia, es el humanismo, el respeto al hombre, al ser humano. No importa si es negro, blanco o amarillo, no importa si es pobre, rico, todos tenemos los mismos derechos. En el Renacimiento y en la Edad Moderna también se vuelve a discutir todas estas cuestiones del derecho humano y se consolida en ese tiempo la importancia de la individualidad y se crea un documento que se llama Carta Magna en 1215 en Inglaterra. 1215 en Inglaterra. Luego, ¿por qué se establecen estos debates en la historia cada tantos años, 50, 100 años, un siglo, medio siglo? Se vuelven porque la sociedad avanza. Las guerras cambiaron muchas cuestiones sociales, políticas. El avance de la civilización también requiere de todo un trabajo donde el hombre es el centro. Todo proceso de cambio en la historia del hombre es el hombre. Y por lo tanto, al hombre hay que cuidarlo, y al hombre hay que protegerlo, y al hombre hay que darle los instrumentos necesarios para su autoprotección y la protección del otro. Y viene la Revolución Francesa, otro proceso en el mundo que empieza a debatirse todas las cuestiones de los distintos regímenes que se dan en el contexto de la Revolución Francesa. Y bueno, ahí aparece de nuevo la discusión de los derechos del hombre y del ciudadano. En 1789 vuelve a plantearse los derechos humanos. 1789. Empezamos en la Grecia, pasamos por Inglaterra en 1215, se debate hasta 1689, se vuelve a trabajar todo el proceso de la humanización en la Carta Magna de 1215 y la Revolución Francesa vuelve a declarar los derechos del hombre y del ciudadano en 1789. En ese transcurso, para la época, no eran muchos los artículos, pero sí fijaban una postura de respeto hacia el hombre. Pasa el tiempo, en el siglo XIX y siglo XX, vuelve a plantearse el debate de los derechos humanos. Y ahí empezamos otro tipo de debate y ya se hace la primera convención en Ginebra en 1864, 1789, 1864. En Ginebra se empieza al debate de un nuevo proceso por los derechos del hombre. Y ahí surgen distintas cuestiones de la defensa de los derechos del hombre, pero ya se empieza a agregar otros aditamentos, el económico y el social. Entonces ya el derecho del hombre, su protección, también se empieza
al debate de la protección social y de la protección económica del hombre. Hasta llegar a nuestro tiempo, después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, las guerras siempre marcaron un hito en la historia del hombre. ¿Por qué? Porque se violaron muchas cuestiones por la guerra misma, pero había que restituirla. Los procesos de cambio y de desarrollo de la humanidad también, la esclavitud, los bajos salarios, la explotación del hombre por el hombre, si bien había determinadas cuestiones de defensa de los derechos del hombre, pero también estaba la otra parte, la maligna, digamos, donde se violaban esa normativa. Siempre está la mano negra del propio hombre, que por un lado busca la protección y por el otro lado le niega al otro la protección. Entonces, en la búsqueda constante de mejorar la calidad de vida del hombre, en 1948, post Segunda Guerra Mundial, donde había pasado de todo en esa guerra, sobre todo en lo que significó el nazismo y las violaciones a los derechos humanos que fueron atroces, como todos conocemos lo que fue la Segunda Guerra Mundial, se vuelve a plantear los derechos del hombre y ahí vuelve a nacer lo que hoy tenemos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esa declaración de 1948, que se firmó el 10 de diciembre de 1948, es la que hoy está en vigencia, que contiene 30 artículos aprobados en la Asamblea de Naciones Unidas en 1948. En esos 30 artículos de la Carta Magna de la Humanidad, como así se le suele llamar, el documento es un documento vivo, porque ustedes cuando lo lean, cuando lo encuentren, lo buscan y lo lean y lo empiezan a analizar artículo por artículo, ahí se van a dar cuenta de qué estamos hablando, qué es lo que estamos defendiendo. Y defendemos la vida. Cada uno de nosotros nace con el derecho humano incorporado. No es que alguien nos da el derecho humano. No, lo tenemos incorporado como dice la Constitución y las leyes, en el embarazo. Ahí empezamos, ahí empieza nuestro derecho. O sea, nacemos con el derecho adquirido. Derecho a la vida, derecho a la alimentación, derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a transitar por la calle, derecho al respeto que nos merecemos cada uno de nosotros y nosotros hacia el otro. Es una carta magna humanista, muy humanista, donde el hombre se defiende del propio hombre, pero a su vez defiende al otro hombre. O sea, es un juego, pero que nosotros, a medida que vamos leyendo, vamos a ir comprendiendo por qué se insiste tanto en la defensa de los derechos humanos. A lo mejor adquirió en determinado momento de nuestra historia mala prensa el tema de los derechos humanos, ¿no? No, que los derechos humanos defienden solamente a los delincuentes, porque los derechos humanos solamente defienden una tal cosa, no defiende a todos por igual. Tenemos que tener claro que los derechos humanos, como dijimos hace un rato, lo tenemos desde el momento que nuestra madre se embarazó y nosotros estamos ahí cubiertos por nuestra madre. A partir de ahí, nosotros tenemos el derecho humano establecido y por el cual
tenemos que trabajar, conocer y ser custodio del mismo. Como decíamos que no es una cuestión inventada por el hombre o por un partido político, por la circunstancia en 1994 o ayer, no. Volvamos a tomar la conciencia de que los derechos humanos empezó antes de 1215. Eso nos lleva a nosotros a reflexionar por qué se trabaja, por qué siempre estamos pendientes del derecho humano, por qué todo lo referenciamos en el derecho humano, porque es un derecho abarcativo de nuestra vida. Y lo que nosotros tenemos, poseemos como riqueza individual y colectiva a la vez, donde nos permite, como dijimos, autorrespetarnos y respetarnos hacia el otro. Entonces, en esta circunstancia de esta charla, de esta corta charla, porque podíamos trabajar el tema en distintas formas, un taller, un trabajo de concientización, un trabajo mucho más metódico, y sobre todo ustedes que tienen una tarea muy importante, o sea que donde tienen una relación directa con el otro. El otro es el ciudadano, no es un invento el otro. El otro es el ciudadano, el que está al lado, el compañero de trabajo, el ciudadano que transita las calles del pueblo o de la ciudad, y al cual se lo debe respetar, como también nos tienen que respetar a nosotros. Entonces, este ida y vuelta de la conciencia social hace de que tengamos un abanico muy importante para desarrollar. Primero, investigar qué son los derechos humanos, dónde están contenidos. Yo les fui dando algunas ítems por ahí como para que ustedes empiecen a investigar, porque la única forma de adquirirlos, de hacerlos propios, es a través de la investigación que uno mismo hace, del interés que uno pone por la autodefensa y la defensa del otro. Entonces, recordemos que el derecho humano no es un invento de esta generación. 1215 empieza el trabajo de la protección del hombre. Tenemos el otro, la reforma constitucional de Argentina en 1994 los pone dentro del marco constitucional a la Asamblea Interamericana de Derechos Humanos y la Carta Magna de Derechos Humanos. En el inciso 22, 23 y 24. Ahí está contenido todo lo referente a derechos humanos. Sería importante que hagamos en la próxima salida o en el próximo encuentro, hagamos un trabajo más puntual sobre toda esta charla, fijando un trabajo a través del interés de ustedes. Ustedes me van a decir a mí o al equipo o a la metodología que pongamos en vigencia cuáles son los temas que a ustedes les interesan, los temas que ustedes desconocen y que les gustaría conocer en profundidad, para que nosotros podamos armar un trabajo mucho más, no académico, sino un trabajo de cercanía con ustedes, porque lo académico a veces nos lleva al tecnicismo, y el tecnicismo a veces no es aplicado todos los días. Entonces, a lo mejor un trabajo mucho más efectivo es decir, bueno, ¿qué es lo que ustedes necesitan? ¿Qué es lo que nosotros podemos aportar? ¿Qué bibliografía les interesa? ¿Qué forma de trabajo prefieren hacer?
y qué es lo que está pasando a su alrededor, qué es lo que pasa en su lugar de trabajo, con el compañero, con el jefe, qué le falta, qué le sobra, qué es lo que pasa acá, qué es lo que no pasa allá, porque esa también es una forma de ejercer los derechos, ¿no? De tener la claridad de que sin llegar a la falta de respeto, sin llegar a la prepotencia, poder centrar cada uno sus necesidades y sus obligaciones. Porque hay que tener en cuenta algo muy importante. Nosotros tenemos el beneficio del derecho, pero también tenemos la obligación de cumplirlo. Porque ese derecho está normado, como les dije hoy, está normado por las leyes reglamentarias. La Constitución es un marco referencial. A mí me dice la Constitución que yo tengo derecho a transitar libremente. Pero en ese tránsito libre que yo tengo, muy probable que tenga leyes que me diga por dónde o cómo, que haya ordenanzas municipales, que haya normativas, siempre en el marco general de la Constitución. Cualquier normativa, tanto leyes, ordenanzas, resoluciones, notificaciones del jefe, lo que sea, nunca pueden estar por arriba del derecho que establece la Constitución. Siempre la Constitución es el marco referencial. Todo lo que se normaliza es a través de ese marco constitucional. Así que muchísimas gracias por este rato que comparto con ustedes. Estoy a disposición. Todo lo que ustedes necesiten, que nosotros podamos facilitar. Yo de mi parte, como mis otros compañeros que van a conversar con ustedes, y bueno, ojalá que haya servido para algo. Muchísimas gracias. Hasta cualquier momento.